Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Aquí nos encontramos de nuevo gracias a Sergio Daniel que nos ha enviado una oración compleja, ¿no? Estamos hablando de una proposición subordinada, estamos hablando de una oración compuesta, ¿sí? Por subordinación, ¿sí? Y hay que analizarla una por una y explicando el paso a paso para poder entenderlas, muy distintas a las coordinadas o a las simples, ¿no? Que tienen una forma de explicación un poco más sencilla, ¿no? Y práctica. Bueno, en este caso tenemos una proposición subordinada, ¿sí? Y Sergio Daniel nos la ha enviado para que lo tratemos de ayudar con sus actividades escolares. A ver, veamos. Vamos, Sergio. Lo primero que tenés que hacer, Sergio, es leer la oración para poder entenderla. La Mona Lisa, que tenía la sonrisa más grande, fue maltratada por la sociedad, ¿sí? Sergio, en el caso de análisis de oraciones subordinadas, que seguramente vos ya estás incursionando por este tipo de análisis de oraciones, es importante de que tengas bien estudiada los encabezadores, ya sean relativos, sean incluyentes, ¿sí? Cuestión de que cuando veas la oración ya la vayas configurando en tu cabeza, ¿sí? Ya vayas estructurándola ya, ¿sí? Vamos a ver, lo segundo que debes hacer, Sergio, es marcar los núcleos verbales. Y cuando digo núcleos verbales me refiero a dos o más de dos. ¿Por qué? Porque seguramente vas a tener la que pertenece a la oración principal, ¿sí? Y después vas a tener el verbo que pertenece a la proposición, ¿sí? Eso es como mínimo, ¿sí? Seguramente por ahí van a haber oraciones en donde vas a encontrar más verbos. Veamos acá cómo viene en este caso. La Mona Lisa, que tenía, acá tenemos un núcleo verbal, ¿sí? La sonrisa más grande, fue maltratada, que tenemos una frase verbal, tenemos ahí, por la sociedad, ¿sí? Ya con el nivel de análisis en donde vos te encuentras, Sergio, sabes de que estás en presencia de una oración en voz pasiva. ¿Por qué? Porque tenés una frase verbal y acá, mirá, acá tenés un complemento agente, ¿sí? Encabezado por la preposición por. Entonces estamos hablando de una oración en voz pasiva, ¿sí? Pero eso no viene al caso. ¿Por qué? Porque ya identificamos los dos verbos. Ahora lo que tienes que hacer, ¿sí? Es como tercer paso, lo que tienes que hacer es circular el encabezador. Y obviamente vos ya sabés cuál es el encabezador. Porque acá lo tenemos. ¿Qué es el qué? Ese qué te va a permitir determinar que ahí empieza la proposición subordinada y la vamos a tener que leer nuevamente a la oración, ¿sí? Y prestar mucha atención dónde empieza la proposición subordinada para saber dónde finaliza. La Mona Lisa, que tenía la sonrisa más grande, fue maltratada por la sociedad. ¿Te das cuenta de que acá, cuando terminas de decir grande y cuando empieza la frase verbal, haces una pequeña pausa, un pequeño silencio? Es porque allí finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Es decir, hasta ahí llega la estructura de la proposición subordinada. Entonces, ya tienes bastante avanzada, Sergio, la oración en el análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque ya has dilucidado el verbo que es de la proposición subordinada, el verbo que es de la oración principal y el encabezador y los límites de la proposición subordinada. Desde dónde llega, desde dónde empieza hasta dónde llega, ¿sí? Ahora lo que tienes que hacer, Sergio, es preguntarle al verbo de la oración principal para poder separar en sujeto y en predicado. En este caso la pregunta es, ¿quién fue maltratada por la sociedad? La Mona Lisa, que tenía la sonrisa más grande. Entonces, todo esto, hasta acá está grande, es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Vamos a colocar sujeto. Este sujeto es expreso, ¿sí? Porque está escrito. Y es simple, porque la acción de estar maltratada, ¿sí? La realiza solamente la Mona Lisa. Entonces es un solo sustantivo propio en este caso, que cumple la función de núcleo del sujeto. Y después tenemos el predicado, que es verbal, porque tiene verbo. Y es simple, porque es uno solo el verbo nada más, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a analizar primero el sujeto, ¿sí? Vamos paso a paso, palabra por palabra, semántica y sintaxis. La, artículo, modificador directo. Mona Lisa, en este caso es todo junto, Mona Lisa, porque es el nombre de
en este caso una persona. Viene a ser el núcleo del sujeto. Y acá tenés que tenía la sonrisa más grande, ¿sí? Que tenía la sonrisa más grande es la proposición subordinada, ¿sí? Incluida, ¿sí? Que en este caso no es sustantiva, no es adjetiva, no es adverbial, es adjetiva. ¿Por qué me doy cuenta de que es adjetiva? Me doy cuenta que es adjetiva porque su antecedente es un sustantivo. El antecedente del encabezador de la proposición subordinada es un sustantivo, es decir que la función que está cumpliendo esta proposición subordinada es la de modificador directo. ¿Modificador directo de quién? Del núcleo sustantivo que tiene como antecedente, ¿sí? Entonces ahí tenés, Sergio, analizada la proposición subordinada. Obviamente la podés bajar a un segundo nivel de análisis si querés analizarla interiormente a la proposición subordinada, ¿no? Y lo que te quedaría pendiente es la parte del predicado, que en este caso sería súper fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar el paso a paso. Veamos. Por preposición, nexo subordinante. La, artículo, modificador directo. Sociedad, sustantivo, núcleo, ¿sí? Por la sociedad viene a ser un complemento agente, ¿sí? Y ya tendrías analizada, en este caso, la oración, Sergio, que nos has mandado. No tanto el sujeto como el predicado y la proposición subordinada que está adentro. Te vuelvo a repetir, Sergio. Se puede bajar a un segundo nivel de análisis la proposición subordinada, ¿no? Se la puede bajar a un segundo nivel de análisis, ¿sí? En donde, cuando vos la bajás a un segundo nivel de análisis, ya la analizás, ¿sí? Internamente. El qué también se lo baja, pero el qué lo que hace es reemplazar al sustantivo, ¿sí? ¿Sí? Que en donde sería Mona Lisa tenía la sonrisa más grande. ¿Quién tenía la sonrisa más grande? Mona Lisa. Mona Lisa quedaría como sujeto, tenía la sonrisa más grande, sí, en este caso, perdón, el qué quedaría como sujeto y tenía la sonrisa más grande como predicado, ¿sí? Tenía núcleo verbal, la sonrisa más grande, objeto directo. Y de esta manera, Sergio, queda analizada la oración, ¿sí? Así que muchísimas gracias por tu aporte, muchas gracias por tu comentario y por solicitarnos ayuda, que nosotros ahí estaremos seguramente para ayudarlos a todos. Y a todos los suscriptores, como siempre, lo que siempre le pedimos de que por favor nos acompañen, ¿sí? Activando la campanita de notificaciones, colocando me gusta y suscribiéndose a nuestro canal para que lo sigamos ayudando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte a la distancia, Sergio. Chau, chau.